A pesar de estar hace tiempo predicando la palabra del Señor, uno siente esas mariposas, ¿no?, en el estómago cada vez que sube al púlpito. Algo muy importante, me olvidé los anteojos, qué problema, y no puedo leer. Así que por favor, si mi esposa lo puede arrimar, está en el bolsito adelante. Siempre suceden estas cosas, ¿no? No, la verdad es que yo quería que ella viniera y la conocieran todos. El tema que vamos a estar tocando esta mañana da para mucho, ¿verdad? Siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas áreas, y por no decir todas, en la vida del Señor Jesucristo. Ya que está presentada. Mi hermosa esposa, la única, por siempre. Una de las lindas cosas que el Señor me ha dado en esta vida. El Señor no se equivocó cuando dijo que iba a darnos una ayuda idónea. Y no es el tema de esta mañana, ¿no? Pero podemos cambiarlo si quieren. Decía que en todas las áreas de la vida del Señor Jesucristo hay muchas huellas que nosotros podemos seguir. Lamentablemente en nuestro tiempo tenemos muchos malos ejemplos que están guiando a nuestros jóvenes, a nuestros niños y aún a los adultos a una vida de perdición y a una muerte eterna. Pero por la gracia de Dios, todas las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, todas sus huellas nos llevan a la eternidad, y eso no hay forma de errarle, ¿verdad? Uno de los puntos claves en la vida del Señor Jesucristo es una de las partes más débiles en nuestras vidas, y a veces en la vida de los líderes, de los pastores, de los maestros y de muchos cristianos. El Señor Jesucristo tenía una vida de oración ejemplar. Y muchas veces en nuestro ministerio nosotros fallamos por no seguir las huellas del Señor Jesucristo en cuanto a la oración. Ahora, yo me preguntaba muchas veces, ¿por qué el Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios encarnado, Él necesitaba estar en oración continua con su Padre? Y vamos a ver 3 versículos rápidamente. Les invito a ir al Evangelio según San Marcos, capítulo 1, y vamos a leer versículos 32 en adelante. Dice la palabra de Dios: cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba de hablar a los demonios porque le conocían. Y quiero, hermanos, que prestemos atención a esto. El versículo 32 dice: cuando llegó la noche. Él durante el día había estado debatiendo y enfrentando a los fariseos y a todo el pueblo, y después, cuando llegó la noche, dice, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, dice, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba de hablar a los demonios porque le conocían. No quiero pensar, ni me imagino, a qué hora el Señor Jesucristo se fue a descansar esa noche. La Biblia no lo menciona, pero quiero creer que fue muy tarde, porque estaba todo el pueblo agolpado, toda la ciudad, muchos enfermos, muchos endemoniados. Y dice la palabra de Dios en el versículo 35, y levantándose, dice, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Se acostó tarde, durmió poco, pero se levantó aún siendo, dice, muy de mañana, y tomaba tiempo para orar, siendo el Hijo de Dios. Siendo Dios hecho carne, Él necesitaba orar.
Venga al capítulo 6 del Evangelio según San Marcos. En el capítulo 6, en el versículo 44, dice la palabra de Dios: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Quiero aclarar, en esta escritura pueden leer todos los versículos anteriores, el Señor Jesucristo estaba alimentando a 5.000 personas. Había estado el día trabajando, había estado el día atendiendo a aquellos que le seguían, había alimentado a 5.000, y aún dice la palabra de Dios, dice que enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Agotado, tal vez, mucho trabajo, pero tomó tiempo para orar. Un versículo más, venga a Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 6. Pocas veces predico mensajes temáticos. Realmente me gusta pararme en un lugar en la Escritura y desarrollarla. Pero yo decía a uno de mis hermanos, por mucho tiempo me gustó compartir esto y voy a hacerlo. Lucas capítulo 6, versículo 12, dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Hermanos, el Señor Jesucristo tenía algo muy importante que hacer. Y antes de tomar una determinación que hizo, se fue al monte a orar. Y no fue 1 minuto, no fueron 10, dice la palabra de Dios que fue ¿cuánto? Toda la noche orando. Dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó también apóstoles. La palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo tenía una vida de oración. Si leemos el Evangelio de San Lucas, vamos a encontrar vez tras vez, oraba a la mañana, oraba a la tarde, a la noche. Él necesitaba estar en oración constante. Ahora siempre me preguntaba, ¿no?, ¿por qué era necesario que el Señor Jesucristo orara constantemente? Y hay un motivo muy especial. Nosotros sabemos, y la palabra de Dios afirma, que el Señor Jesucristo estaba con su Padre desde la eternidad. El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El Señor Jesucristo estaba constantemente en comunión con su Padre cuando estaba en la eternidad. Venga al Evangelio según San Juan rápidamente, capítulo 17. Los voy a hacer caminar un poquito esta mañana. Pastor Marcelo me dijo, tenés que despertarlos. Ya se encargó hermano Hugo Ruiz Díaz, ¿no? Gracias a Dios por esas alabanzas. Pero miren, hermanos, el Evangelio según San Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo está orando. Y en el versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. El Señor Jesucristo está orando y anhela esa comunión que Él tuvo por la eternidad estando en los cielos. La palabra de Dios dice que el Verbo se encarnó, hecho semejante a nosotros, y vino a este mundo, y Él dejó momentáneamente esa comunión con su Padre que tenía por la eternidad en los cielos. Y yo creo, hermanos, que la oración del Señor Jesucristo era para estrechar la comunión con el Padre, para estrechar esos lazos que Él había tenido por la eternidad. ¿Y sabe por qué lo extrañaba? Mire lo que dice el versículo 24 del mismo capítulo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Yo preguntaba a los estudiantes hace un tiempo atrás, ¿saben ustedes qué estaba haciendo el Señor Jesucristo en los cielos por toda la eternidad? Siendo amado por su Padre. Y como Hijo de Dios encarnado, Él extrañaba esa comunión.
Hermanos, la oración de nuestro Señor Jesucristo era mucho más allá que una oración para pedir, aunque Él rogó muchas veces, pero Él anhelaba orar para estar en comunión con su Padre. Y si el Hijo de Dios necesitaba, hermanos, ese tiempo de comunión en la oración, ¿cuánto más nosotros, que somos débiles, que necesitamos fortaleza cada día? Hermanos, muchas veces los ministerios fallan por falta de una vida de oración, pero no por falta de orar, Señor, necesito esto, Señor, necesito lo otro, sino la alabanza y la adoración por medio de la oración. La comunión con nuestro Padre, el agradecer cada cosa que sucede en nuestra vida. Hace un tiempo teníamos un hermano quedándose en casa por unos días, Pastor Epler, muchos de ustedes lo conocen. Y sabe que yo llegaba a la cocina y él estaba con un vaso de agua y no estaba con el famoso ejercicio del vaso de agua de los pentecostales, no por decirlo de una manera, sino que él estaba dando gracias a Dios por un vaso de agua. Y me llamó la atención, ¿no? Pero él me dijo, ¿sabe qué? Hay muchos que no tienen agua. Y tener un vaso de agua es por la gracia de Dios. Ser agradecidos, hermanos, por cada cosa que Dios nos da y manifestárselo en oración. La oración no es solamente para rogar, para pedir, sino para alabar y para adorar a Dios con todo nuestro corazón. La comunión. El Señor Jesucristo sentía el gozo de estar en la presencia de Dios. Pero más allá del gozo en la presencia de su Padre, el Señor Jesucristo buscaba la voluntad de su Padre en oración. Antes de elegir a los 12, ¿recuerdan? Pasó toda la noche orando antes de tomar una gran decisión. ¿Recuerdan Mateo 26, versículo 39? Antes de ir a la cruz, la oración del Señor Jesucristo. Vamos a buscarlo. Mateo capítulo 26. Y en el versículo 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos, muchas veces he escuchado predicar sobre este versículo, diciendo que la copa amarga que el Señor Jesucristo iba a tomar eran los clavos en la cruz, o era cargar con nuestros pecados. Yo no creo, sinceramente, que ese fue el trago amargo. ¿Sabe que, como mencionamos anteriormente, el Señor Jesucristo estaba en perfecta comunión desde toda la eternidad con su Padre? Y solamente saber o pensar que su Padre le iba a dar la espalda en la cruz del Calvario por unos instantes, porque llevaba tus pecados y los míos, el Señor sufrió tremendamente, diciendo, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Él buscaba la voluntad del Padre ante cualquier circunstancia. Por eso cuando el Señor clamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba sufriendo la ruptura de esa comunión perfecta que tenía con el Padre. Cuánto anhelaba esa comunión el Señor y cuánto oraba para estar estrechado con su Padre. Hermanos, si vamos a seguir las pisadas del Señor Jesucristo, necesitamos tener una vida de oración. No es como me dijo una hermana el domingo, pastor, yo oro todo el tiempo, estoy cocinando y oro. Y yo le digo, ¿y cuál de las dos cosas le sale mal? ¿Come bien? Ora bien. Podemos orar en cualquier momento, hermanos, pero la comunión en nuestra intimidad con nuestro Dios es necesaria. Es muy necesaria para nuestras vidas. El Señor Jesucristo buscaba la dirección y la voluntad de su Padre. Espero que si me paso, pastor, me tire algunas piedras, porque yo me sigo de largo. Un pastor dijo, yo si no predico en 20 minutos lo que tengo que decir, entonces no predico. Otro dijo, a mí 25 minutos no me alcanzan, porque tengo mucho para decir. Y otro decía, bueno, dice, después de los 25 minutos uno empieza a repetir, ¿no?
Yo por la duda voy a predicar 1 hora y media porque se aprende por repetición, ¿no? Hermanos, además de tener una comunión perfecta con el Padre en oración, el Señor Jesucristo tenía una vida disciplinada en oración. ¿Sabe que a veces mantener una disciplina en oración requiere de algunos sacrificios? Y hemos visto ya algunos de ellos. Antes de elegir a los 12, ¿qué hizo el Señor? Pasó la noche orando. Pasó la noche orando. Él necesitaba tener paz, tener comunión, saber realmente lo que Dios quería, a qué hombres iba a elegir. Y él estuvo toda la noche orando para esto. Pero vamos a ver, volvemos a nuestro texto en Marcos. Marcos capítulo 1. Mire lo que dice versículos 35 que ya leímos. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y es cierto, y el Señor Jesucristo sabía que no podía dejarles como oveja desamparada, que era necesario que estuviera con ellos, pero él necesitaba hacer un sacrificio personal y dejar de lado un momento a sus discípulos y al pueblo para estar en comunión. Hermanos, es necesario. A veces las obligaciones te llevan a no tener un tiempo de oración. Y orás al Señor: gracias por este día, gracias por la comida, chao, y te fuiste. ¿Y dónde quedó la adoración y la alabanza y la comunión en la oración? Marcos capítulo 6, otra escritura que ya leímos, versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y otra vez, el Señor Jesucristo no solamente sacrificó el tiempo de comunión con sus discípulos y con la gente, cosa que a él le gustaba y pasaba el día completo, sino que él los dejó de lado para tener un tiempo de oración y de meditación. La oración, hermanos, y vuelvo a repetir, no es solamente pedir, sino adoración, alabanza, comunión con nuestro Dios. Algo más que quiero compartir acerca de la oración del Señor Jesucristo, y venga a Hebreos. En Hebreos tenemos una tremenda descripción de lo que fue la oración de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 7 de Hebreos capítulo 5, dice el versículo 7: y en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo fue oído? ¿A causa de qué? De su temor reverente. A causa de su temor reverente. ¿Saben, hermanos, que cuando yo leo este versículo, y fíjense conmigo, dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo. El verbo ofrecer conlleva la idea de traer algo y presentárselo a otro, ¿verdad? Eso es lo que hacía el Señor Jesucristo. Ofreció un culto de adoración por medio de la oración. Era temeroso de su Padre, era respetuoso, reverente, dice la palabra de Dios. Hermanos, las oraciones que realmente agradan a Dios
No son oraciones mecánicas, repetitivas. No es algo que es para demandar con exigencia, sino que la verdadera oración que agrada a Dios es aquella que le adora, que lo alaba. Es aquella por la cual nosotros buscamos la voluntad de Dios, no su bondad en cosas materiales. La oración de Cristo fue parte de su ofrenda y su culto al Padre. Y el autor de Hebreos afirma que las oraciones de Cristo fueron oídas por una sola razón. Y es bastante específica, ¿verdad? A causa de su temor reverente. Aquí tenemos, hermanos, una de las marcas más interesantes de la oración de Cristo. El Señor siempre oró con una actitud reverente, un tremendo temor de Dios. No eran oraciones mecánicas así, Señor, gracias por la comida, amén, chao. Era adoración, alabanza, comunión, agradecimiento y por supuesto ruegos y súplicas. Pero su oración era una ofrenda al Padre. La Biblia dice ofreció con ruegos y súplicas. Y hermanos, Dios quiere de nosotros una vida de oración. Cuando no mantenemos una vida de oración, hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas, como nos gusta, como nos parece. Yo estaba leyendo al rey Ezequías. Esta semana me encanta cómo el rey Ezequías restauró el culto de Israel, cómo restauró el templo, cómo guió al pueblo para adorar a Dios. Pero una de las cosas que me llamó la atención, y no recuerdo exactamente el versículo, dice que el rey Ezequías guió a Israel a conmemorar la Pascua como estaba escrito. No era su idea, no era como a él le gustaba, era como a Dios le agradaba. Y hermanos, si nuestra vida de oración debe ser como a Dios le agrada, no cuando nos quedó tiempo, no cuando estamos corriendo y pará, no oré hoy. Toma un tiempo, aunque te cueste sacrificio, apartar a tu familia, a tus amigos. La obra, el ministerio, no va a funcionar si no apartas un tiempo para Cristo y para tener comunión con nuestro Dios. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Cuál es nuestra actitud delante de Dios en oración? ¿Estamos pidiendo todo el tiempo o oramos también para adorar a Dios y para alabarle? Leemos un versículo en Salmos que me encanta, el Salmo 29. Dije que los iba a pasear un poquito esta mañana. Quiero ver si están despiertos. Dice el Salmo 29, versículo 1, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Hermanos, cuando entras a la presencia misma de Dios por medio de la oración, adorá a Dios. Adorá a Dios. Busca la comunión con Dios. Que no sea algo mecánico, que no sea una costumbre, sino tu vida y tu ministerio se va a volver algo rutinario. Busca la comunión con Dios. Y hermanos, sí, yo sé que es difícil a veces el tiempo de oración. Yo sé que es difícil a veces apartar fuera de todas las responsabilidades de la familia un tiempo para estar con Dios. Y he escuchado muchas veces decir, pero pastor, no sé cómo hacerlo. A veces parece que mis oraciones golpearan en el techo y cayeran. Busca Lucas capítulo 11 y léelo conmigo. Lucas capítulo 11. Yo voy a leer todo el versículo y después van a leer conmigo una parte. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, leemos juntos, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Sabe qué puede ser una oración para ti?
Señor, enséñame a orar, que no sea algo mecánico o rutinario en mi vida. Señor, ayúdame a seguir tus pisadas y a ser un hombre de oración, una mujer de oración. El otro día, hermanos, tenemos una nueva creyente en nuestra iglesia y estábamos en una reunión de oración y esta hermana nueva hace poco recibió a Cristo, serán 2 meses. Nunca antes había estado en una iglesia, nunca había escuchado el Evangelio, pero una de las pocas oraciones con el corazón que he escuchado, que a veces creyentes de años no la hacemos. ¿Por qué? Se vuelve una costumbre, se vuelve una rutina. Decirle al Señor, Señor, enséñame a orar, y que tu vida sea seguir las huellas o las pisadas de Jesús para ser un hombre o una mujer de oración. Que Dios te bendiga.